tenemos un especial sobre la reforma judicial porque mañana, como también la adelantábamos, inicia este proceso legislativo ahí en la Cámara de Diputados e incluso se habla de que esta misma semana quedaría listo el dictamen de la iniciativa. Y para continuar el debate, como lo hemos hecho en las últimas emisiones de M22H, se encuentra con nosotros y le doy la bienvenida a la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, e Israel Zamora, senador de Morena. Bienvenida, bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues tenemos mucha materia que abordar y vámonos directo porque las declaraciones del embajador Salazar, ¿cómo reciben de ambas partes las críticas que vimos sobre la reforma? Arranco contigo, Hamlet. Sí, bueno, primero celebro el tono más mesurado y el respeto a la soberanía nacional en sus palabras. Eso es importante. Segundo, muy relevante el acotamiento que realiza sobre estos jueces, dice él, o por corrupción o por miedo, pero no han sentenciado a dos integrantes de los Zetas, que seguramente habrán generado mucha violencia y también delitos del otro lado de la frontera. Esto va de la mano con el libro de Jesús Lemus sobre el cártel judicial. Y él en ese libro menciona que son decenas de jueces que están bajo la mira de Estados Unidos precisamente por actitudes como estas. Él deja abierta la puerta también del temor, yo no la descarto, pero confirma que el gobierno de Estados Unidos está muy pendiente de esa situación y eso será importante también de valorar en este momento de la discusión pública. Y comentar que el dictamen tiene modificaciones, que no son los partidos los que postulan, eso es importante, son los poderes, previa consulta también con un órgano técnico que va a revisar los perfiles. María Emilia. Bueno, creo que lo que ha dicho el embajador es más o menos lo que hemos dicho prácticamente todos, excepto Morena. El hecho de que se busque la elección popular de todas las personas juzgadoras a nivel federal y a nivel local hace que el componente político, el componente de corrupción se incremente en la impartición de justicia y que el hecho de que existan libros, bueno, no es un tema relevante porque si nos ponemos a hablar de libros, tenemos para todos. Entonces, yo creo que el tema de corrupción y el tema de verificación de la impartición de justicia del sistema judicial y del sistema de justicia en general no tendría que ser a través de lo que dicen las redes sociales o lo que dicen los libros, sino a través de investigaciones serias y de datos concretos. Entonces, creo que lo que dice el embajador es algo que hemos comentado siempre. Hay que sentarnos a dialogar, hay que sentarnos a ver una reforma estructural que modifique el sistema de justicia para beneficio de las personas, que no debe ser solamente el Poder Judicial y que la elección popular de las personas juzgadoras lo que puede hacer es empeorar el sistema de justicia y no mejorarlo como todos pensaríamos que debemos hacer. Israel, ahí veíamos, el embajador matiza un poco el discurso respecto a lo que había dado en la conferencia de prensa el jueves, pero enfatiza en este punto que para ellos pareciera ser, o para Estados Unidos parecía inamovible, no a la elección de jueces por la vía de voto popular. En geopolítica y en diplomacia, Víctor, las formas se convierten en fondo. En ningún momento del escrito que publicó en X, o incluso estuve poniendo mucha atención en la gran entrevista que le hiciste, jamás habla de manera institucional. En muchas ocasiones dice mi opinión, yo pienso, y jamás dijo esta es la posición de Estados Unidos de manera institucional. Parece irrelevante, pero para mí no lo es, porque repito, en geopolítica y en diplomacia no hay coincidencias y a este nivel se tiene mucho cuidado con lo que se quiere expresar y cómo se quiere expresar. Ese cuidado para mí es sumamente relevante, hay que tenerlo y hay que traerlo a relieve y de ahí partir. Qué bueno que él opine esto, ¿no? También nosotros podemos tener una opinión respecto del sistema judicial, pero Trump mismo, que representa prácticamente a la mitad del electorado en Estados Unidos, dice que el sistema judicial en Estados Unidos es corrupto, lo dijo apenas en junio. A lo que voy es, México está viviendo una relación que él mismo reconoce en esta entrevista como nunca había tenido México con Estados Unidos, y utilizó otra palabra en tu entrevista y dijo somos socios en un piso de iguales. Eso habla de que estos comentarios creo yo que el gobierno de México los debe de tomar como una opinión, pero no de ninguna manera eso debe diluir el mandato que el pueblo de México le dio a Morena. Ahí no coincido con la magistrada, yo creo que es un grupo muy pequeño el que no quiere la elección a través de la vía del voto directo de los ciudadanos, de magistrados, jueces y ministros. Javier, tomarlo así como lo plantea Israel, es decir, nada más la opinión de un diplomático, o tomarlo como la posición
del gobierno de Joe Biden y sobre todo, ¿qué peso darle? Pues mira, estoy viendo, porque me sorprendió mucho lo que dijo Israel, estoy viendo aquí tal cual el comunicado que publicó y dice, Embajada de Estados Unidos, declaración del embajador Ken Salazar, ¿no? Entonces, creo que es clarísimo que es una posición de la Embajada de los Estados Unidos. Es una declaración, yo te diría, que sorprende no tanto por el fondo, porque caray, ¿no? De que este método de elección que está sobre la mesa, tanto en la versión original como en el proyecto de dictamen, es cuestionable. Ya lo dijo todo mundo, ya lo dijo la ONU, ya lo dijo, ¿no? La cantidad que se queda de especialistas, ya lo dijeron las barras, ya lo dijeron los juzgadores, ¿no? Creo que ahí hay un consenso muy amplio en la comunidad de expertos de que este es un muy mal modelo. Y yo creo que también el mensaje, Víctor Hugo, es clarísimo. El embajador lo dijo en su mensaje, ¿no? Escrito, te lo reiteró en la entrevista. Así como está planteada la elección popular de jueces es profundamente problemática, y lo enfatizaba. En Estados Unidos no hay una sola persona juzgadora a nivel federal, que es por supuesto el poder más importante. ¿Por qué? Porque es el que incluso puede revisar las decisiones de los poderes judiciales locales, que sea electa por el voto popular. Y también lo dijo, y en el nivel estatal, cuando hay elecciones donde intervienen los partidos políticos, es un muy mal modelo. Lo que él apuntó es una cosa muy diferente, que es una elección de retención. Ojalá Morena y aliados estuvieran planteando algo así solo para el ámbito local, con los controles que existen en Estados Unidos, ¿no? Ojalá fuera esa la iniciativa. Me voy a ese detalle, porque él precisamente plantea como un posible modelo a explorar el que tienen en Colorado, que es el de la elección de retención, es decir, no la elección de jueces, magistrados o la Suprema Corte Estatal por voto directo, sino una votación que sea para la, digamos, la revocación de mandato, digamos, después de un periodo de 10 años. Hamlet, el embajador planteaba que ellos están abiertos a ver cómo se podrían dar algunos cambios en el proceso legislativo. ¿Qué decir a eso? Bueno, ya se generaron más de 100 cambios y en las próximas horas habrá más cambios. Mañana se discute en lo general. ¿Y van a ser elecciones de retención? ¿O? Termino. Todas y todos los legisladores tienen la oportunidad de presentar, mediante el sistema de reservas, propuestas de modificación que serán valoradas por las y los integrantes de la comisión. Precisar, quizá por desconocimiento, pero el sistema federal de Estados Unidos no es como el mexicano. Los órganos judiciales locales son terminales en el 95% de los casos. No es como acá, que con amparo fácilmente llegas a la instancia federal. Sí, en temas constitucionales los casos se convierten en federales. Los casos se convierten en federales cuando tienen incidencia en 2 o más estados de la Unión Americana, cuando hay una interpretación directa de la Constitución y cuando hay una afectación a facultades muy reservadas para la federación. Pero no se escalan todas las materias al orden federal. Claro, por ejemplo, en comercio hay facultades muy robustas en materia federal porque prácticamente todo el comercio cruza 2 o más entidades federativas. María Emilia. Bueno, es que luego me parece un poco la soberbia de creer que un investigador de jurídicas de la UNAM y una magistrada federal no sabemos de impartición de justicia. Pero bueno, el tema es que en materia de amparo en nuestro país no todo llega tampoco. Hay diferentes formas de impartición de justicia, y lo que es cierto y se parece a Estados Unidos es que hay poderes judiciales locales y poder judicial federal. Y lo que se ha dicho incorrectamente por Morena, por muchos actores, incluida la doctora Claudia, es que en Estados Unidos casi todos los jueces federales, jueces de todo el país, son por elección popular, y eso es falso, y lo dijo el embajador, lo aclaró perfectamente. Acá lo que quisiéramos es que pudiéramos tener en la mesa que haya una diferenciación entre poderes judiciales locales y Poder Judicial de la Federación. En tanto, el Poder Judicial de la Federación tiene el poder concentrado de revisión de los actos a través del control de constitucionalidad y de convencionalidad, que es algo súper delicado, y que eso es lo que no quieren entender en esta discusión de la forma de elección de las personas juzgadoras. Creo que eso es lo que hemos estado pidiendo, que tengamos una mesa seria de revisión del sistema de justicia con todos los actores involucrados. Israel, ¿modifiquen de alguna forma el calendario, la agenda que pudiera tener Morena en materia legislativa, lo que dijo el embajador? Es decir, ¿se tiene que tomar en cuenta, en consideración, para poder hacer alteraciones a la iniciativa? Pues yo creo que cualquier opinión, no solo la del embajador, sino de cualquier otra persona que esté afín, se ha tomado en cuenta. Como decía Hamlet, 104 modificaciones, y estoy seguro que vienen más modificaciones. Por ejemplo, se ha escuchado muy fuerte una modificación al dictamen que puede ser la de crear jueces que puedan impartir sentencias
de manera anónima, lo cual sería muy innovador, que se puede lograr, y ese es un punto que nosotros estamos estimando, como todo lo demás, que como dice Hamlet, se va a valorar. Lo que sí le decimos a los inversionistas, porque se han agarrado ahora como un martillo para golpear a la iniciativa, independientemente de que se pueda afectar la economía de México, crear un ambiente de incertidumbre. Decirles, no se preocupen, si hubiera incertidumbre, México no fuera el principal socio comercial de Estados Unidos. En este sexenio desplazó a China. Primero ahí hubo una dura competencia y actualmente México es el principal socio comercial de la potencia económica número 1 en el mundo, que es Estados Unidos, y esa certidumbre jurídica que se ha dado en la relación comercial no ha sido producto de un acto espontáneo, sino de una política muy seria, responsable, que es la misma que está impulsando esta reforma. Javier. Yo creo que las consecuencias económicas ahí están. O sea, Nacho Mier mató al superpeso con esa declaración irresponsable de que ahí venía la reforma judicial. Se acaban de publicar datos por parte de especialistas económicos que nos muestran que podríamos regresar a niveles de inversión extranjera directa de los 70s por el nerviosismo que hay ahí. De nueva cuenta, ese modelo que nos están poniendo sobre la mesa, tanto en la iniciativa presidencial como en el proyecto de dictamen, no lo tiene ningún país, no lo tiene Estados Unidos. Y las pocas democracias que han transitado esquemas como este, como es Bolivia, simple y sencillamente han fracasado. Yo francamente, me cuesta muchísimo trabajo pensar que la inspiración para esa iniciativa, lo dice tal cual el presidente de la República, es Bolivia. Y es claro que Bolivia ni tiene jueces más legitimados, ni que imparten mejor justicia, ni que tienen menores niveles de corrupción, ni mucho menos que se ha fortalecido la imparcialidad. Creo que la declaración del embajador, lo que está sucediendo con la economía y la opinión prácticamente unánime de cualquier persona especialista es que es esta muy mala reforma. No se ha corregido absolutamente nada de lo importante. Sigue la purga en ese proyecto de dictamen. Sigue la destitución de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue el control de órganos políticos en la postulación y sigue el debilitamiento del Poder Judicial. Eso permanece, ojalá lo quiten, pero creo que es muy poco probable que eso vaya a pasar. Ahora, me gustaría su opinión, la opinión de los cuatro respecto a esto, porque finalmente lo que vimos el jueves fue el embajador de un país, de otro país, opinando sobre un proceso que es interno de los mexicanos. Es decir, en otros momentos lo hemos visto y hemos tenido grandes polémicas con respecto a lo que parecieran son intervenciones o injerencias del extranjero. ¿Cómo vieron ustedes precisamente que el embajador del país más poderoso del planeta, que es Estados Unidos, pues opinara sobre un tema que puede ser muy sensible, que finalmente es un tema que se está discutiendo en un país independiente? Quiero la opinión en ese punto. Israel. Tú le hiciste una pregunta, Víctor, muy interesante, cuando le dijiste, oiga, no cambió de opinión, que él te dijo, no cambié de opinión. ¿Por qué ahora? El timing es importantísimo también. Mi lectura es que hay empresas transnacionales de Estados Unidos que tienen intereses muy fuertes en nuestro país. Hay una pausa rápida, porque la semana salió una carta de la National Mining Association, la Petroleum Institute of America, pidiéndole al Departamento de Estado que interviniera precisamente porque consideraban que sus inversiones estaban en riesgo. Y esta acción puede ser una reacción de esa petición. A lo que yo voy es, seguramente hubo presiones, porque ¿para qué quieres un embajador en México y en cualquier país? México hace eso. Nuestros embajadores que están en diversos países, están en esos países defendiendo los intereses de los mexicanos y también de las empresas. Esta declaración, sin duda, es una posición que no necesariamente es objetiva, sino que más bien obedece a intereses muy particulares de empresas que se vieron afectadas por la nacionalización y sobre todo por garantizar la soberanía en hidrocarburos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y sobre todo en materia energética. María Emilia. Bueno, yo creo que hay que tomar varios puntos. Primero, lo que acaba de decir el senador Israel, que hay... Perdón por interrumpirte, tenemos 3 minutos, vamos a un minuto. Gracias. Que actualmente hay confianza para tener este tratado internacional, estas relaciones internacionales. Claro, porque en este momento lo que tenemos es una justicia independiente. Lo que se está generando con la incertidumbre es a futuro, no en este momento. La incertidumbre es por la iniciativa. Si existe todo lo demás es porque el modelo que tenemos hasta el día de hoy no ha generado incertidumbre. Las correcciones que se han hecho, la verdad es que han sido una vacilada. La verdad es que como poner la palabra tómbola en la Constitución en lugar de hacer correcciones serias, y que finalmente los jueces sin rostro, nada más para aclarar esto, es una discusión que tuvimos en 2008 y que la Corte Interamericana tiene pronunciamientos expresos de que es inconvencional y que no es un tema. Hamlet, un minuto. Muy bien. Hablando de los especialistas, mira, hay un reporte del INEGI sobre la impartición de justicia en el país. Este es un informe anual que te voy a compartir. Un tribunal colegiado de circuito se tarda 435 días en un incidente de reconocimiento de sentencia.
Un procedimiento de extradición en un juzgado de distrito, 2.763 días. En la Suprema Corte, un amparo en revisión, 1.903 días. Una acción de inconstitucionalidad, 449. Una contradicción de criterios, 339. Eso es lo que busca combatir esta reforma. Javier, al contrario, yo creo que es una muestra de que necesitamos más juzgadores, necesitamos más recursos y un poder judicial más independiente. Yo creo que es profundamente irresponsable por parte de Morena que estén poniendo en riesgo una de las banderas de la hoy presidenta electa, que es Claudia Sheinbaum. Ella dijo que le quiere apostar al nearshoring y no vamos a tener nearshoring ni tampoco vamos a tener inversión si no fortalecemos y mantenemos al poder judicial. Creo que la reacción del embajador Ken Salazar es porque ve que eso que se tardó muchísimo tiempo en construir, hoy está en riesgo, y eso es lo que está arriesgando Morena, que es el plan, a final de cuentas, económica de la presidenta electa. Creo que de ese tamaño es de responsabilidad. Magistrada, Javier, legisladores, gracias por haber estado con nosotros Gracias. esta noche en M22H. Tenemos había mucho que analizar sobre esta entrevista con Ken Salazar. Y obviamente es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar a lo largo de la próxima semana. Me debes un minuto. Te debo, ya te habías echado un minuto previo, Lo dejamos, ahora sí que frenamos el reloj legislativo y lo dejamos para la próxima, pero les agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche.